Bueno, vamos a hablar de juventud porque claro, son los hermanos Caituiro quienes están con nosotros aquí en Tierra que Canta, Paco. Le vamos a dar la bienvenida. Ellos, bueno, no tenemos los nombres por acá, pero vamos a dejar que ellos se presenten, ¿no? A ver, de izquierda a derecha. De mayor a menor. De mayor a menor. El mayor, a ver si te acercas. ¿Sí? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Brian Caituiro Valenzuela, integrante de Chapimarca. ¿Y tocas todos los instrumentos? ¿Eres Sí, el director en realidad, musical? Bueno, gracias a mi familia, a mis abuelos, estoy en este mundo de la música andina. Yo soy instrumentista de la música andina en guitarra, mandolina, más que todos los dos instrumentos. Ya, vamos con la siguiente presentación. Muy buenas tardes a todos, a todo el público oyente de Radio Nacional, y gracias nuevamente por la oportunidad a Paco y a Manuel. Sí, no te equivocaste. Está correcto. Gracias nuevamente por la oportunidad. Mi nombre es Araceli Caituiro Valenzuela y estamos muy felices de compartir una entrevista presencial en esta oportunidad, ¿Qué tal, para hablar Araceli? un poquito más de Chapimarca. Claro que ¿Qué sí. tal? La siguiente es Yameli, ¿no? Yameli, Sí, o correcto. Yameli. 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 Muy buenas Habla, tardes, muy buenas tardes a todos los radioyentes, a quienes nos están escuchando desde diferentes lugares de nuestro Perú querido. Mi nombre es Yameli Caituiro Valenzuela, también integrante del conjunto Chapimarca. Bueno, dentro del grupo yo hago la segunda voz y bueno, venimos difundiendo nuestra música tradicional, el legado que pues nuestros abuelos nos han dado, ¿no? En tiempos donde hay todo un vértigo por la modernidad, por querer un poco buscar nuevas tendencias, nuevas propuestas, nuevas formas de expresar sus voces, ¿por qué es importante más bien ir hacia atrás, ir hacia la raíz y rescatar el legado de los abuelos para de pronto también ponerlo dentro de la paleta de posibilidades de los jóvenes también? ¿Por qué es importante? Desde el punto de vista que maneja el conjunto Chapimarca o desde el concepto que tiene sobre la música tradicional, sobre la música andina, para nosotros es importante desenvolvernos en todo ámbito siempre y cuando estemos conectados a lo que amamos, a lo que queremos. Así que en esto de la música, nosotros Chapimarca, o la música que hacemos en escenario con Chapimarca, nos une primeramente a nuestra tierra. Ajá. A la tierra que le ha dado vida a nuestros padres, a nuestros abuelos. Chapimarca es la comunidad que pertenece al distrito de Chuquibambilla, en Grau, Apurímac. ¿Algún significado tiene Chapimarca? En Chapimarca se denomina porque antes han estado habitando los chaupimarcas. Ajá. Ujú. Entonces, Chapimarca para nosotros, a pesar de ser un lugar bien pequeñito, tiene muchísimo valor, ya que ahí nos hemos nutrido muchísimo de sus costumbres, de sus tradiciones, los mismos que en escenario podemos vertir hacia el público. Esta es una nueva etapa de Chapimarca. En el 2019, según la información que tengo, recién ustedes se forman como conjunto Chapimarca. ¿Por qué no lo hicieron antes si se supone que era una idea de familia en todo caso para un grupo que tiene más de 50 años? Sí, en realidad el grupo que tiene o trasciende con más de 50 años es el trío Chapimarca. Ya. Son nuestros abuelos, está conformado por nuestros abuelos, que a propósito seguramente están escuchando el programa. Ellos también hace muchísimos años han visitado Radio Nacional, nos Sin cuentan. duda, sin duda. Sí. Bueno, ellos han conformado hace 50 años el trío Chapimarca. ¿Eran hermanos también? Hermanos, Ya. así es, son nuestros abuelos y nuestros tíos abuelos. Ya. Y posteriormente, ya hace pocos años, bueno, nosotros venimos con la música desde niños, ¿no? Ujú. Estamos envueltos en esto de la música hace ¿También como hace trío? muchísimo. No. Venimos como Araceli, como solista, con el conjunto Corazón Grauino, que es conformado por nuestros padres. Y así, música tradicional como solista he venido haciendo más de 15 años. Ah, ya. Hasta que en alguna oportunidad nuestro abuelo Víctor Caituiro Riveros nos hace un pedido especial. Él ya está un poco avanzado de edad, sin embargo siempre nos ha mantenido inmersos en esto de la música. Él nos ha pedido que no se pierda el nombre de Chapimarca y que si existe la posibilidad de seguir llevando ese nombre.
También esto en respeto y homenaje a nuestra tierra, ¿no? A la tierra que nos ha dado vida a todos y música también a todos nosotros. Entonces, es así como se considera inicialmente el conjunto Chapimarca, y ya al día de hoy Chapimarca, porque en muchos lugares donde visitamos ya no nos dicen como que conjunto, es el grupo Chapimarca o simplemente Chapimarca. Pero que también podría ser trío porque son 3 hermanos, ¿no? Se repite la situación, ¿no? Sí, de hecho... ¿O son más hermanos en el grupo? No hermanos, pero sí más integrantes. Claro, por ejemplo, obvio. Está mi papá, que está en la guitarra, que ahora está en Cusco. Y nuestro primo Eric Caituiro Sea, que también es parte del grupo, fundador del grupo, y pues ahora hemos venido los 3 en representación de Chapimarca. En el IRTP y particularmente en Radio Nacional es muy importante la presencia del quechua en los programas, en las noticias, pero también en la música. ¿Qué tan importante es la incorporación de este idioma nuestro en el repertorio de Chapimarca? ¿Ustedes hablan quechua de pronto? Sí, por supuesto. ¿Los De tres hecho, hablan quechua? Sí, claro. En realidad nosotros hemos nacido, hemos despertado esa realidad, ¿no? Como lo mencionaba Araceli, desde muy chiquitos nos hemos ido alimentando de diferentes costumbres, tradiciones, vivencias en Chapimarca, que por cierto es un pueblito bastante alejado, pero donde se practica sobre todo lengua, ¿no? La lengua materna, que es el quechua. ¿Y por qué nosotros consideramos? Principalmente porque la mayoría de las canciones de nuestra tierra están compuestas en base a este idioma, el quechua. Sabemos que para el mundo andino, los hombres andinos, pues es el lenguaje más puro y más sincero, donde se puede expresar esos sentimientos hacia la naturaleza, hacia los animales, y pues principalmente por ello, ¿no? Y para nosotros es, creo, una gran responsabilidad y un desafío también poder llevar nuestra música en este idioma que para muchos es muy difícil, pero que gracias a Dios a este tiempo ya se está empezando a valorar como debe ser nuestra música, ¿no? Y qué bueno que lo esté haciendo la juventud, que es muy importante, ¿no? Porque mientras haya jóvenes que hablen el quechua, que renueven su vigencia, que ustedes a su vez también le enseñen a sus hijos, pues el quechua tendrá larga vida como se merece, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a escucharlas, ¿les parece? A escucharlos, porque también está el hermano Brian. A ver, ¿qué canción vamos a disfrutar con Chapimarca? Pero ¿no? Manuel, han dicho, un cuarto de canción nada más, nada de ni media canción. Ni te pases, 20 ni un segundos, sí, es solamente para... Ahí tenemos el control. Claro, se pasa, se acabó, listo. A ¿Qué ver, canción puede ser? ¿Qué porción de la canción vamos a escuchar? Bueno, vamos a cantarles un poquito de un huayno grauino para empezar, porque tenemos un largo repertorio para Radio Nacional. Ah, por eso era, para que alcancen las canciones. Para que nos alcance el tiempo también. Está bien. Grauino dices por la provincia de Grau. Así ¿no? es. Ajá. Aparte que... ¿Y el gentilicio de Chapimarca? Chapimarquino. O chapimarquina. ¿Ustedes son chapimarquinas? Así es. Bueno, no hemos nacido en Chapimarca, pero nuestros padres y abuelos sí. El corazón pero es chapimarquino. hemos vivido allá. Claro, así que claro. la mejor etapa de nuestras Muy vidas, bien, la muy infancia. Escuchamos entonces al conjunto Chapimarca, aquí en Tierra que Canta. Acomoda los 21 micrófonos que nos han pedido. Vamos a señalar, Manuel, que el Ministerio de Cultura está iniciando un acto solidario, ¿no? Una solidaridad importante que tiene que ver con la convocatoria a todos los oyentes para que puedan contribuir con esta ayuda a los damnificados por los desastres naturales, y se está haciendo en un lugar y en un horario bastante puntual. Hay que sumarnos a la jornada de cultura solidaria y ayudar a nuestros hermanos, hermanas afectados por las lluvias y huaicos. Junto a voluntarios del Bicentenario recibiremos donaciones, dice, donar, recomendación, donar ropa adecuada para este clima y en buen estado, alimentos no perecibles, artículos de higiene y de limpieza. En Avenida Javier Prado, 2465 San Borja, a pocos metros de la estación La Cultura del Metro de Lima. Los horarios de atención de recibir estas donaciones son de lunes a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Estamos listos ahora sí? Sí, ¿estamos listos?
palmas, porque no tenemos guitarra. Coquita, coca, quintucha y un mito de mi cigarro adivina mi destino. Porque mañana me marcho sabiendo que no me ama esa negra que yo amo. Lo extrañaré, te lo juro. Ponchito paya y ponchito sombrero y mi chalina son testigos de mi vida. Cuando en noche de tormenta helada y granizada recorría con mi amada, qué recuerdos tan hermosos. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, tomando licor amargo. Voy recorriendo sin rumbo, montado en mi caballo, olvidando tu desprecio, tomando licor amargo. El conjunto Chapimarca está aquí en Tierra que Canta en Radio Nacional del Perú. Brian está, no en la guitarra, está en la mandolina y las voces de Araceli y Yamelí. Qué falta de confianza, Manuel. Tú me hubieras dicho que traiga la guitarra y No, armábamos la La piña jarana. ¿Cómo es? ¿Chapimarquina? Así es. Chapimarquina. La jarana chapimarquina. Claro que sí, ¿no? El huayno y todas las especies andinas tienen de pronto canciones que reflejan todos los matices de las emociones humanas. Particularmente, ¿qué de esos matices o cuál de esos matices a ustedes les significa, digamos, una identificación personal? Las canciones tristes, las canciones alegres, las canciones melancólicas, evocativas. Tienen seguramente cada una de ustedes una preferencia. En tu caso, por ejemplo, En mi caso, las canciones tristes. ¿te gusta la tristeza? Así es. Bueno, cuando canto, porque siento que se puede uno incorporar tanto en el sentimiento y Ajá. pues puede también conectarse con diferentes dimensiones, así que particularmente haber, digamos, perdido a muchos seres queridos a mí me ha permitido en la música seguir conectándome con ellos. ¿Y tienes que estar triste para hacer canciones tristes o, digamos, es parte de un personaje que tú asumes en el escenario? Yo creo que todo se complementa en el escenario. Yo escucho la guitarra empezar una melodía triste y de inmediato es como una medicina que entra al alma y ya todo fluye en el escenario. Ajá. ¿En tu caso también? Bueno, en mi caso yo prefiero las canciones similarmente tristes, pero sobre todo las de añoranza. Esas canciones que sobre ¿Añoranza todo a alguien? a mi abuelo, Ah, a tu directamente a nuestra tierra, claro. Pues sobre todo en el caso de Chapimarca, a los huacataquis, que nos recuerda mucho a las incas de ganado bravo, a los arreos de ganado, a esas fiestas patronales donde se reúne el pueblo y pues ese tipo de actividades, ¿no? Donde, como decíamos, lo hemos palpado en Chapimarca. Ajá. Es interesante conocerlas y saber que la música del trío Chapimarca está presente a través de ustedes también como hermanos. ¿En quechua tienen también temas? Sí, por supuesto que sí. De hecho, muchas de las canciones que hemos incorporado al repertorio de Chapimarca son de dominio popular, ya que son estos géneros los que se van perdiendo. Y bueno, nosotros hemos incorporado justamente con esa intención de seguir manteniéndolo ahí vigente. Y pues los huacataquis son en su mayoría de dominio popular. Ya. Digo de dominio popular porque se crean en el mismo pueblo Ajá. y en su fiesta.
Ya. Así es, entonces tenemos un ¿Podemos escuchar un Huacataqui. Huacataqui? Pero A ver. antes, Manuel, ¿qué les parece, chicas, chicos en general? La audiencia de Radio Nacional es muy vasta y particularmente la audiencia quechohablante. Más de 4 millones de quechohablantes en el Perú escuchan sin duda Radio Nacional. ¿Les parece un saludo en quechua, aprovechando que ustedes son grunacimis, a esa audiencia que nos está escuchando en este momento? Sí, claro, ¿Sí? vamos. A ver. Y presentan la canción de inmediato, Claro. del Yacataqui. Vamos. Ya, está bien. Ñaña turaykuna, hankunapa, kaisumaq taki, chapimarka llaqtaymanta pacha, chapimarka usuchampi, takiukusun, kaisumaq taki, huacataquinchista. Muy bien. ¿Y la canción es? Huaca corneta, huacaica muña, grauino magta, focoica muña, donada y quita, callay orcopi, huacaicha y quita, callay casapi. Donada y quita, uyarispanku, huacaicha y quita, uyarispanku, pachamama pascu siri kunka, taño mama y pas pudiri monka. Muyo que muyo, ronda que ronda, Chapi marcaya y plaza chayampi. Usu chantachus estiluntachus, grauino kunajosu chayanta. Muyo que muyo, ronda que ronda, Chapi marcaya y plaza chayampi. Usu chantachus estiluntachus, grauino kunajosu chayanta. ¡Bravo! Qué bonito. El conjunto Chapimarca está aquí en Tierra que Canta. Ya el tiempo nos está ganando y queremos saber algo de los nuevos videos que están preparando seguramente. Y la página, ¿cómo se pueden comunicar las personas que quieran hacerlo? Y no los dejen en visto, contéstenle. Yo les he escrito, ¿ah? No, es que hay que decirlo, Manuel. Brian está Dilo, encargado de dilo, Yo los les dilo. escribí, me presenté muy educadamente. Dije, bueno, pues me dejaron en visto. Segunda. Pero dice que oportunidad. Brian es el que contesta, por eso no te No, contestó. no, pero era la página de ella. Qué linda, Era no una es de cierto, ustedes. ¿no? ¿Y qué le dijo? Vamos a reivindicar el nombre de Tierra que Canta. Dijo, déjame intentarlo. No, yo supongo que debe haber también muchas de estas llamadas y mensajes impertinentes, ¿no? Sí, Al cabo, bueno, hay es de parte, todo, es parte de de, ¿sí? Sí, Y de lo hecho. dejan en visto. Lo que pasa es que en la página de Facebook tenemos una respuesta automática que nos facilita Facebook para poder enviarles el número Ah, de ya. contacto. Ajá. Y bueno, de tratarse de algún tema urgente, pues
es por el WhatsApp, ¿no? Que Sin duda. por ahí estamos más O sea que no era atentos. urgente. Sin duda, Paco. sin duda. Sí, Pican de ver, ¿no? Ya dieron su explicación ya y la encuentro satisfactoria. Ellas se van a reivindicar, van a venir en pleno con todo el conjunto a tocar para Así la es. gente. Así Tiene que Claro ser que así, sí. ¿sí o Así no? es. Muy Chicas, pronto, antes muy de pronto. terminar, y estamos, ustedes lo han escuchado, en una campaña permanente junto al Ministerio de Cultura, porque, bueno, no hace falta detallar, el país está siendo devastado por este azote de los desastres naturales y hay muchas familias que han quedado prácticamente en la indigencia. Nos gustaría invitarlas para que ustedes también se sumen a esta campaña Claro. e inviten al público para que lleven una ayuda solidaria al lugar donde está el Ministerio de Cultura, en San Borja. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Los sí, micrófonos sí, sí. están a su disposición. Sí, claro, invitar a toda la población a que se una a esta actividad solidaria. Yo creo que todos estamos siempre, no estamos libres de cualquier Por supuesto. situación y pues creo que encontrándonos solamente en unidad vamos a salir adelante como peruanos, como un Ujú. país en el que nos identificamos todos como hermanos, así que la invitación está hecha para todos ustedes. Vamos a también hacerlo a través de la página de Sin Chapimarca duda. para que pueda llegar a más personas. El lugar, Manuel, es... Avenida Javier Prado, 2465 San Borja, a pocos metros de la estación La Cultura del Metro de Lima, y el horario de atención es de lunes a domingo de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ahora sí, no hay tiempo para más. Sí, ya no hay tiempo. Gracias de verdad por estar Muchas con gracias. nosotros aquí en Muchas Tierra que gracias. Canta. Muchas gracias. Yabeli, por favor. Queremos culminas con agradecer los contactos. principalmente al programa Radio Nacional, a todos los oyentes también que siempre respaldan este bonito programa, agradecidos con todo nuestro público que respalda nuestra música en cada lugar que visitamos. Saludamos a la familia de Ayacucho, Apurímac, Cusco, a la familia de Puno, que está bastante cerca a nuestra música. Bueno, respecto a los proyectos que se vienen bonitas novedades, canciones, videoclips, conciertos. Se acerca también el aniversario de Apurímac y tenemos una bonita sorpresa para los amantes de la música apurimeña. En Lima, ¿verdad? Así es, esta vez en la ciudad de Lima, la segunda edición, porque la primera lo hicimos en la ciudad del Cusco. La única intención pues es reunir a todos nuestros compañeros de la música, que muchos de ellos ya tienen muchísimos años de trayectoria, y pues vamos a seguir revalorando en diferentes lugares de nuestro Perú con esa bonita edición, ¿no? De Apurímac está de fiesta. Gracias. Así es. Muchas gracias, Así es. Araceli. Gracias, Yameli Paco, Manuel. y Brian. Muy bien, gracias. Muchas Gracias. gracias a Y hasta ustedes. siempre. Gracias Ya, a hasta Tierra una que próxima Canta. oportunidad. Muchas gracias. Muy Nos agradecida. vamos. Hasta mañana, siempre aquí en Radio Nacional, Tierra que Canta.